El libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 33, hasta el versículo 35 vamos a leer, ¿no? San Lucas, capítulo 10, versículo 33, dice: Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Es correcto? Sí, hasta el versículo 35 hemos leído. Entonces, como ayer estábamos compartiendo sobre el buen samaritano, que ya nosotros explicamos, ¿no? O yo estaba explicando ayer, que el buen samaritano se refiere a nuestro Señor Jesucristo, no como lo que nosotros habíamos creído siempre, que nosotros no teníamos que ser el buen samaritano. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces la Biblia es la que nos enseña exactamente la forma o la manera de creer o la manera de entender las Escrituras. Entonces, cuando nosotros nos colocamos en la posición del medio muerto, entonces el Señor Jesucristo viene a nuestra vida y nos salva, ¿no? Porque nosotros no tenemos nada que hacer. Por ejemplo, cuando una persona está ahogándose en el mar, en medio del mar, el rescatista, cuando viene para rescatar a la persona, no puede rescatar a esta persona mientras ella está haciendo con toda su fuerza tratando de salir, ¿no? ¿Saben por qué? Porque cuando el rescatista o el salvavidas se mete, esa persona, con la desesperación que tiene, va a querer, digamos, aferrarse a todo, ¿no? Entonces, el salvavidas puede correr algún tipo de peligro. Por lo tanto, debe esperar que esté bien tranquila, bien calmada, y ahí recién puede rescatarlo, ¿no? Entonces, de la misma manera, en nuestra vida, cuando ya nosotros podemos comprender que ya no hay camino, que ya no hay manera, ¿no? Que nosotros no tenemos la condición para poder salvarnos por nosotros mismos, es que el Señor Jesucristo viene a nuestra vida y finalmente nos puede salvar. Es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después de que el samaritano ha salvado a este hombre medio muerto, ¿no? En realidad Jesús quería enseñarle al intérprete de la ley que él era el medio muerto, la persona que no podía hacer nada por sí mismo. Entonces, cuando Jesús le enseña sobre esta historia, no solamente le dice que él rescata a este medio muerto, sino que también lo lleva a un lugar. Entonces, la Biblia a ese lugar le llama el mesón, ¿no? Lo llevó al mesón. Entonces, ese mesón es un lugar, o sea, es un lugar que tal vez leyéndolo simplemente no podemos saber a qué se refiere, ¿no? Pero si nos vamos al tiempo, ¿no?, de Jesucristo, el mesón es una especie de lugar de descanso para los viajeros, ¿no? En ese lugar ellos pueden descansar, una especie de hospedaje, ¿no?, podemos decirlo, ¿no? En ese lugar ellos podían descansar. Pero acá en la Biblia, este lugar, el mesón, representa obviamente, ¿no?, un lugar donde el medio muerto que había sido tratado por el samaritano llega y en ese lugar recibirá el tratamiento, ¿no? El tratamiento por medio del mesonero, ¿sí? El encargado del mesón es el mesonero. Es correcto, ¿no? Entonces, si nosotros investigamos un poco, ¿no?, sobre esta palabra, podremos entender que después de que una persona es salvada por Jesucristo, después de que una persona recibe el perdón de los pecados por el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo mismo quiere dejarle en un lugar. ¿En dónde? Este lugar es el mesón. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el mesón? Vamos a buscar una palabra. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 17. El libro de San Juan, capítulo 17. Vamos a ver acá. San Juan, capítulo 17.
el versículo 14. Ya encontraron todos, ¿no? San Juan capítulo 17, versículo 14 dice: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sí, hasta el versículo 16. Ya vamos a entender un poco lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en lo que Él estaba orando por sus discípulos. ¿Qué es lo que Él dice? Que no ruego que los quites, dice, del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Ya está refiriéndose a los discípulos primeramente, a los que han creído en Jesús, a los que han creído en su palabra. Es correcto, ¿no? Este grupo dice que ellos no pertenecen a este mundo, así está escrito, ¿no? Y luego, en el versículo 20 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya, esta palabra a nosotros debe hacernos pensar. Jesucristo no solamente oró por las personas o por los discípulos que él tenía, sino por los que iban a creer por la predicación de ellos. Es así, ¿no? Jesucristo oró por los discípulos y también por los que iban a creer por la predicación de ellos. Es correcto, ¿no? Entonces, acá la Biblia nos señala que estas personas no pertenecen a este mundo. Entonces, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros vivimos en este mundo, ¿no? No podemos salir de ahí, ¿no? Tenemos que trabajar, ustedes tienen que estudiar, alguno tiene que mantener la casa, su familia, en fin, muchos asuntos y muchos trabajos que se requieren para la vida en este mundo. Pero qué interesante, ¿no? Acá nos está mostrando que, digamos que existe un lugar dentro de este mundo, pero que no pertenece a este mundo. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, ¿no? ¿Qué lugar es este? La Biblia, cuando nos explica en el libro de San Lucas capítulo 10, como yo hablé el día de ayer, ¿no? Nos habla de dos lugares. ¿No es así? El primer lugar se refiere a Jerusalén, dice, que era de donde estaba descendiendo este hombre, ¿no? Que aparece en la parábola de Jesús. Pero existe otro lugar que es Jericó. Entonces ayer yo mencionaba, ¿no? Este punto, que este mundo tiene dos grandes divisiones, o tiene dos grandes, digamos, dos grandes grupos, ¿no? Por una parte, Jerusalén. Jerusalén simboliza a la religión y a todas las personas que en este mundo se declaran creyentes en Dios. ¿Sí? Ya sea católicos, evangélicos, protestantes, digamos, testigos de Jehová, todas las iglesias que ustedes digan, todos los que se declaran creyentes en Dios equivalen al grupo de Jerusalén. Todas las personas religiosas, que cuando ustedes les preguntan a ellos, ¿no? ¿Ustedes son creyentes en Dios? Sí, nosotros creemos en Dios, ¿no? Entonces ellos responden a nosotros somos creyentes en Dios. Ese es un grupo, ¿no? Se llama los grupos que pertenecen a la religión de este mundo. Pero por otra parte, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos por otra parte? El grupo de las personas que disfrutan solamente los deseos de la carne, los deseos de este mundo. Se refiere a la ciudad de Jericó. ¿Es correcto? Se está dividido en dos partes, ¿no? Este mundo. Unos son los que son creyentes, que buscan a Dios y que procuran vivir bien, pero otro grupo que solamente busca los placeres de este mundo, que busca vivir de manera, digamos, de buena manera en este mundo y que trata de disfrutar todas las cosas que pueda disfrutar en esta tierra, ¿no? Estas personas podemos decir que no son creyentes tal vez, ¿no? Podemos decir hasta que son ateos, solamente quieren disfrutar las cosas de este mundo. ¿No es así? Eso es el mundo, ¿no?
Pero hay una cosa interesante, hermanos. Cuando el samaritano salva a este hombre medio muerto, no lo lleva a Jericó, tampoco lo lleva a Jerusalén. ¿Dónde lo lleva? Es el mesón. Entonces, este mesón, si lo tuviéramos que definir, es un lugar que está dentro del mundo, pero no pertenece al mundo. Es correcto, ¿no? Porque no pertenece ni a la religión ni al ateísmo, sino es un tercer lugar, es un lugar neutral, ¿no? No es ni uno ni el otro, no es ni la religión ni el ateísmo, ¿no? Sino que es un lugar neutral. ¿Este lugar cuál es? Este lugar es la iglesia. ¿Es correcto? Ese es el lugar de la iglesia. Por esa razón, cuando nosotros leemos la Biblia, el libro de Primera de Corintios, aparece, ¿no?, que el apóstol Pablo fue apartado, dice, apartado para el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando una persona recibe la salvación, cuando una persona recibe el perdón de los pecados, aunque está viviendo en este mundo, pero él puede pertenecer a un lugar que no es ni la religión, ni el ateísmo y el deseo de este mundo, ¿no?, sino que es un tercer lugar. Esto es la iglesia. ¿En la iglesia quién está? O en el mesón, ¿quién está? El mesonero. El mesonero es quien da y quien trata al que ha llegado, digamos, como enfermo. Entonces, el mesonero se refiere al líder de la iglesia, es el ministro o el pastor, que está dirigiendo en algún sentido la congregación. Entonces el Señor Jesucristo le encarga a él, ¿no? Dice, cuídamelo hasta que yo regrese. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios quiere que los creyentes, después de haber creído en Jesucristo, habiendo sido salvos, habiendo sido justificados de sus pecados, puedan ser parte de ¿qué cosa? De la congregación. ¿Es correcto? De la iglesia. Esto es el mesón. El mesón es donde todos los que han sido salvos pueden recibir tratamiento. ¿No es así? Personalmente yo, después de haber recibido la salvación en el año 2011, cuando yo participé en un evento en Buenos Aires de Argentina, yo escuché el Evangelio, entendí que Jesucristo había llevado todos mis pecados, que yo era limpio, santo, que ya no tenía más pecado, que ya el Señor no se acuerda más de mis pecados. Por eso yo he creído, ¿no?, en la palabra de Dios, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice que añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso dice la Biblia, ¿no? Pero después de haber creído en esto, yo no sabía bien qué era lo que seguía. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque además yo recibí la salvación en otro país, ni siquiera estaba en Chile. Entonces al regresar a Chile, tenía que saber cómo tengo que vivir ahora, o de qué manera tengo que aprender, o cómo tengo que dirigir mi vida. En ese momento yo comencé mi tiempo de congregante, ¿no? O sea, de poder y asistir a la iglesia. Y empecé a recibir la enseñanza de Dios. Entonces, por la palabra que escuchaba, yo empezaba a recibir esperanza también. Podía rechazar también las cosas de este mundo, podía rechazar también muchas veces la angustia y la dificultad. Muchas veces llegaba en mi desesperación, pero por escuchar la palabra estaba contento. Entonces empecé a ver que un cristiano salvo, una persona que ha recibido la salvación, que ha nacido de nuevo, ¿no? Es una persona que ha nacido, recién su espíritu ha nacido de nuevo, por lo tanto es un bebé, digamos, es un bebé espiritualmente. Entonces necesita recibir el alimento espiritual, estando dentro de la iglesia. Entonces para ello vamos a leer una palabra que el apóstol Pedro estaba mencionando, ¿no? Vamos a buscar el libro de Primera de Pedro, ¿no? Ya, el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias,
y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sí? Después de que una persona recibe el perdón de los pecados y la salvación, no es que de sus corazones no se levantan los deseos pecaminosos. Eso está escrito acá, ¿no? Porque dice, desechando pues toda malicia. Entonces, si es desechar la malicia, ¿significa que se produce o no se produce en el corazón? Se produce, pero dice que debe ser desechada. Es como una casa, ¿no? En una casa, si vive gente, ¿se produce basura o no? Sí, sí o sí se va a producir basura. Por lo tanto, 2 o 3 veces a la semana uno debe sacar la basura, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos que sacar la basura el día martes, el día jueves, el día sábado. Y también hay un día a la semana, día viernes, en el que se saca la basura de reciclaje, ¿no? Como plásticos, cartones y estas cosas. Entonces, en total, 4 veces se saca la basura de la casa, ¿no? Sí, en el caso que nosotros dejamos ahí nomás amontonada la basura, entonces en una semana, digamos, los tarros que están afuera estarán llenos de basura, ¿no? Entonces ya no podremos, digamos, no podrán aguantar más. De hecho, cuando se queda mucho tiempo la basura en el tiempo que hace calor, entonces empiezan a salir gusanos, ¿no? Gusanos de la basura, de color blanco. Sí aparecen, ¿no? Pasando un día, 2 días, se pudre el alimento y luego empiezan a salir gusanos. Entonces es necesario sacarla, ¿no? Porque si no sale muy mal olor. Entonces de la misma manera dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice. Desead como niños recién nacidos, ¿no? Después de recibir la salvación, nosotros hemos nacido de nuevo, ¿no? Es el nuevo nacimiento. ¿Es correcto? Entonces, en el nuevo nacimiento es equivalente como si fuera un niño, un bebé, que necesita alimentarse, ¿no? Entonces, ¿el bebé de qué se alimenta? Bueno, entre ustedes, los que tienen hijos, habrán tenido la experiencia, ¿no? Las madres sobre todo, ¿no? De haber amamantado a sus hijos. Entonces ya pueden ver que los niños solamente toman la leche materna. Eso trae los nutrientes suficientes para que el niño crezca sano, para que crezca bien. ¿No es así? Entonces, de la misma manera, si ustedes han creído en Jesucristo, si han creído en el Señor Jesucristo que limpió sus pecados, entonces ustedes han nacido de nuevo. Son personas que han recibido el perdón de los pecados, la salvación. Por lo tanto, ahora, para poder crecer espiritualmente, necesitan recibir la enseñanza, la instrucción, ¿no? La palabra de Dios. ¿Para qué dice? Para crecer para salvación, dice. Entonces, ¿de qué tenemos que salvarnos, ¿no? Cada día? De las situaciones, ¿no? De los problemas, de las dificultades, de cualquier cosa que llegue a nuestra vida. Por recibir la palabra nosotros podemos vencer y podemos vivir una vida, digamos, triunfante, escuchando la palabra, recibiendo el consejo y la enseñanza, ¿no? ¿De quién? En este caso, no, en mi caso, yo recibía la guía de los pastores, ¿no? De esa época. Estaba aprendiendo por ellos, también otros hermanos que llevan más tiempo que yo, también me aconsejaban, también a veces me enseñaban. Entonces, en ese momento yo podía aprender acerca de la vida espiritual, acerca de la vida de creencia. Por ejemplo, si yo hubiese recibido la salvación y hubiese quedado en mi casa viviendo como antes, creo que hasta ahí nomás hubiese llegado. Nunca hubiese podido aprender más, menos hubiese sido ministro y pastor de la iglesia. No hubiese podido, digamos, ser ministro. Pero qué interesante, ¿no? La Biblia nos da a conocer los pasos que deben dar los creyentes después de haber creído en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque siendo creyente, o sea, recién nacido, ¿no? Necesita recibir el tratamiento, necesita recibir el alimento espiritual. Entonces acá dice, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si en sus corazones no ha quedado que realmente yo antes tenía pecado,
Por eso yo a veces era dirigido por el pecado, por la maldad. Pero ahora que recibí la salvación, quiero llevar una vida siendo guiado por el Señor Jesucristo. Quiero llevar una vida en la que mi vida no dependa de mí, sino que el Señor sea quien guía mi vida, quien me enseña, quien me exhorta, quien me dirige. Entonces, desde ese momento en sus corazones se empieza a formar la iglesia, ¿no? La iglesia. Entonces, la iglesia, según la Biblia, ¿qué representa? En el libro de Efesios dice, la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es correcto? Ya vamos a ver una palabra en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ya según esta palabra, Jesucristo es quien ha hecho la santificación de la iglesia, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces acá un ejemplo, ¿no? O una escena muy particular. Cuando Dios crea, digamos, al hombre, en este caso a Adán. ¿Ustedes saben cómo es que Dios, digamos, crea a la mujer? Según el relato bíblico del libro de Génesis, dice que Dios hizo dormir profundamente ¿a quién? A Adán, ¿no? Y luego dice que abrió su costado y luego sacó la costilla. Es correcto, ¿no? Así formó a la mujer. Es decir, que dentro de Adán estaba la mujer, ¿no? ¿Es correcto? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros vemos la escena en la que el Señor Jesucristo está crucificado en la cruz, ¿qué es lo que ocurre? En el costado de Jesús, una lanza, ¿no? Una lanza por medio del soldado romano, dice que entierra una lanza en el costado de Jesús. En ese lugar sale sangre y agua. Es correcto, ¿no? Entonces, esto ¿qué simboliza? Que del Señor Jesucristo ha surgido la iglesia. Ha surgido la iglesia. Por el sacrificio del Señor Jesucristo, la iglesia santa ha surgido. Entonces, la iglesia siendo un lugar santo, la iglesia, o sea, la congregación, la reunión de los justos en la iglesia, ¿no? La reunión de los apartados también se le llama la iglesia. En ese lugar, las personas que han sido perdonadas de sus pecados, o sea, que son limpios y santos, pertenecen. En ese lugar deben congregarse, en ese lugar deben reunirse. Pero lo interesante es que en algún lugar, entre los miembros de las iglesias, están hablando que nosotros somos pecadores, pero somos miembros de la iglesia. Entonces ahí se produce una contradicción, porque la iglesia santa es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿cómo una persona con pecado puede pertenecer a la iglesia santa? Esto viene a ser un error, un error fundamental hoy en día en la creencia de los cristianos en las iglesias tradicionales. Pertenece a la iglesia que fue santificada por el Señor Jesucristo, pero Él se queda como pecador. ¿Esto tiene sentido? No tiene sentido. Sino que si pertenece a la iglesia santa, que fue santificada por Jesús, acá dice, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo ya dice que santificó a la iglesia. Entonces, las personas que pertenecen al cuerpo de Jesús, a la iglesia, ¿cómo deben quedarse? ¿Santos o pecadores? Deben ser santos. Por esa razón, primero, el Señor Jesucristo, quien es el buen samaritano, primero limpia a esta persona, le pone aceite, vino, y luego la lleva, dice, al mesón. Después de haber limpiado su pecado, después de haberlo hecho justo, santo, ahora Jesucristo le guía ¿hacia dónde? Hacia la iglesia. Es el lugar donde el Señor Jesucristo quiere que nosotros
Permanezcamos ¿hasta cuándo? Hasta su siguiente venida. Vamos a regresar. El libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 35 dice: Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ya le ha entregado dinero y luego le ha dicho que cuídamela hasta que yo regrese. Entonces el Señor Jesucristo dijo que un día yo voy a regresar, un día yo voy a venir. Por eso cuídamela hasta cuando, hasta que yo regrese. Un día el Señor Jesucristo va a volver a este mundo, ¿no? Si obviamente no podemos saber la fecha exacta, pero un día dice que Él va a regresar. Por lo tanto, ¿cómo Él quiere hallar a las personas estando en este mundo, las personas que estén vivas en ese tiempo? ¿Cómo deberían vivir? Veamos acá el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice. ¿Cuál es el día que se acerca? Es el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tienen que estar haciendo los cristianos, los creyentes? Deben estar, ¿cómo? Congregándose, dice. Congregando. ¿Dónde se congrega la gente? Es en la iglesia, ¿no? Entonces Jesucristo, ¿dónde ha dejado a este medio muerto? Lo ha dejado en el mesón. ¿Qué es el mesón? Ya, por favor, todos los que están escuchando esta transmisión, ¿qué es el mesón? Después de hablar toda esta palabra, ¿qué es el mesón? Sí, en los comentarios deben escribir, ¿no? El mesón se refiere a la iglesia. Es el lugar donde el Señor Jesucristo ha querido dejar a los santos, ¿no? A los justos, a las personas que han sido perdonadas de sus pecados, los que han sido limpios de sus pecados. Ustedes también, si han sido justificados, si han sido santificados, ya ustedes pueden pertenecer a la iglesia del Señor. Ustedes pueden ser personas que sirvan al Señor dentro de la iglesia, personas que reciban también la guía de un pastor, de un guía, de un líder. Espero que todos ustedes, pensando en esto, no solamente crean, ¿no? El Señor Jesucristo ya me limpió, me salvó, sino que también puedan creer también que Jesucristo preparó un lugar para que nosotros podamos estar, para que nosotros nos podamos congregar, para que podamos tener este tiempo, ¿no? De esa manera vamos a finalizar. Gracias por su tiempo. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos ha permitido compartir el mensaje de la palabra de Dios. Cada día siempre nosotros podemos aprender la palabra nueva. En esta noche también usted nos ha permitido su palabra, nos ha dado su enseñanza. Gracias, Señor, porque el mesón es el lugar que el Señor Jesucristo ha usado para dejar al medio muerto. Así también, Señor, a nosotros, a quien nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha dejado dentro de la iglesia, para que nosotros podamos caminar con la iglesia y podamos recibir el tratamiento de la iglesia, podamos servir a la iglesia y podamos llevar una vida realmente bendita y conforme a la guía de la iglesia, Señor. Gracias por todo, Señor, por este tiempo que nos ha permitido, encomendando en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.